Entonces, ¿cómo haríamos tú, según tú, desde tu mirada, cómo se puede hacer para construir una democracia tal vez o si es posible acaso construir una democracia en las condiciones en las que estamos hoy en día viviendo ahora a puertas de una elección, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que hay que distinguir entre este tipo de democracia del proyecto neoliberal que tenemos con una democracia en la que yo apuesto que es una democracia integral, que se relaciona con el tema de la revolución, es decir, la revolución en tanto cambio estructural de la sociedad peruana, ¿no? Hay que recordar ahí que Mariatti, por ejemplo, decía que no se puede hacer una reforma de la educación sin más, si no cambia también su estructura económica. Entonces, por eso la democracia integral que planteo tiene tres aspectos y uno de los aspectos es lo económico. Y también entonces debemos apostar que si bien vamos a democratizar, digamos, esas jerarquías que todavía están siendo dominadas, algunos sectores como la comunidad LGTBI, pero eso tiene que ver también mucho con su participación política, pero también con sus condiciones materiales de la vida, que es la economía. Entonces, también hay que apostar entonces en ese sentido en una transformación estructural. Entonces, por eso esta democracia integral tiene que ver mucho con el tema de revolución, pero hay veces el concepto también de revolución suena mucho a esta clase de lucha de los años 70, 80, en la que ahora hemos visto que estos psicosociales, del terruqueo, de Sendero Luminoso, ¿no? No hay que tenerle miedo, o sea, hay que hablar sin más de revolución porque necesitamos hacer un cambio de constitución y eso es urgente, ¿no? Y el tema ahí económico es muy vital para una democracia integral. Creo que uno de los aspectos centrales de las reformas de Velasco fue la reforma de la tierra. Significó salir de esa situación semifeudal que teníamos, puesto que los hacendados tenían relaciones de dominación, como el enganche, ¿no? El gamonalismo, ¿no? Y desde inicio del siglo XX ya se discutía un cambio de esta estructura agraria, pero que se realizó en la época de Velasco y significó una democratización en cierto sentido de la propiedad, ¿no? Propiedad para las cooperativas que iban a ser, digamos, parte de un proceso de política integral que constituía la proyección para la industrialización de nuestro país, ¿no? Había todo un proyecto detrás para que se pudiera exportar diferentes materias primas a nivel latinoamericano. Se estaba conformando justamente una liga del tercer mundo, ¿no? Con países subdesarrollados que iban a tener diferentes negocios en aquella época y Perú era el centro de todo este proyecto. Entonces, bueno, ya sabemos la historia de Velasco, pero para mí lo más significativo, aparte de esta reforma agraria, es que democratizó la sociedad peruana y también la izquierda peruana se empoderó. No podemos pensar a la izquierda unida de los años 80, que ganan la alcaldía, sin el proceso de Velasco, ¿no? En la época de Velasco, la izquierda peruana se empoderó. Aparte de eso, también hay investigaciones del Instituto Nacional de Cultura, que creo que este año van a publicar, se llama Raúl Álvarez, el investigador de la Católica, sobre una investigación en el Instituto Nacional de Cultura en la que Marta Hildebrand, disculpen, Marta Hildebrand era la directora. Y bueno, ya ha habido bastantes proyectos en este Instituto Nacional de Cultura muy importantes como la publicación editorial, el fomento de grandes festivales que se dieron en los años 70, que es muy poco conocido. Entonces se va a rescatar todo ese proyecto cultural que se tenía en aquella época en Velasco Alvarado. Entonces, yo creo que Velasco todavía es una etapa por investigar. Yo no creo tampoco que Velasco sea un proyecto homogéneo dentro de los que participaron en este proceso. Tenían diferentes perspectivas, ¿no? Políticas, económicas, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no podemos pensar este siglo XXI sin Velasco. Podría representar también la búsqueda de un cambio de constitución actual, ¿no? Es complicado eso también, tal vez a eso también se deba ¿no? Este antagonismo que hay o esta polarización que hay frente a la figura de Velasco, pero creo que coincidimos en esa idea de que hay que seguir pensándolo, ¿no? Para extraer lo positivo y lo negativo. ¿Tú crees que seguimos viviendo hoy en día
¿hay alguna circunstancia todavía que perdure de la época de Velasco hoy en día en el Perú del siglo XXI, en el 2021, a puertas del Bicentenario? Yo creo que como símbolo, sí, ¿no? Como un significante vacío en la que podemos llenar muchas cosas, ¿no? Como la idea, pues, de un cambio de constitución, un cambio, pues, por ende, de la economía peruana. Yo creo que eso simboliza, muy a pesar de las contradicciones que se ha dado en la época de Velasco, como tú mencionas, ¿no? La muerte de estudiantes, ¿no? Y también la represión a profesores, que también, eso es otro tema, ¿eh? Porque no quiero defender a Velasco, pero el ministro de Economía de aquella época, ¿no? Para que no se pudiera subir el sueldo a los docentes, pues el ministro era Bermúdez, el que va a hacer posteriormente el golpe de Estado a Velasco. Había problemas internamente también en el Ministerio de Educación, en la que el ministro de Economía no quería entregar presupuesto al Ministerio de Educación. Pero bueno, son cosas que se van a investigar, vamos a ver con más detalle todas esas posturas dentro del gobierno de Velasco. Pero yo creo que sí, Velasco podría significar un símbolo, ¿no? Un símbolo para seguir pensando en una transformación social. Y hay que recordar que quizás la izquierda del discurso clásico criticó duramente a Velasco porque tan solo lo veían como un reformista, otros lo veían como un dictador, ¿no? O como un capitalismo de Estado, pero es innegable que en el gobierno de Juan Velasco Alvarado se utilizaba también el concepto de revolución. Él decía que su gobierno era un gobierno revolucionario porque eran reformas estructurales. No se podía entender la reforma educativa sin la reforma de la economía, de la tierra, de los medios de comunicación, que hoy día también estamos viendo que hay una centralización, ¿no? De los medios de comunicación y no hay libertad de expresión al final, ¿no? Entonces yo creo que es momento de rescatar ciertas figuras, ciertos símbolos del gobierno de Juan Velasco Alvarado. ¿Para qué? Para movilizar afectos, ¿no? Movilizar afectos, porque sí, en cierto modo hubo un proceso de democratización de la sociedad peruana y sobre todo de ese concepto que quizás no se discute mucho en el Perú, que es el concepto de pueblo, ¿no? A partir del concepto de pueblo podemos entender todo este proceso de democratización. Desde luego que va a haber críticas, pero yo creo que hay que investigar un poco más a partir de estos conceptos, de estos procesos tan importantes en la política.